Esto y Les Fartures, con David Castañón. Dime. Bueno, voy a hacer una afirmación contundente. Igual Natalia conoce más países que yo sidreríes, lo cual, cuidado, una cosa muy a tener en cuenta. Y la nuestra viasera, la corresponsal exterior que tenemos, también interior, porque conoce una montonera de sitios en Asturias muy guapos y muy interesantes. Y yo lo que siempre os digo, ya que entréis en animalesviajeros.es, lo sigáis a Natalia y Abel y descubráis un montón de sitios. Lo guapo ya que aquí tenemos la versión premium, y ahora que trata de moda pagar por contenido en Instagram y estas cosas, la versión premium tenemos en Les Fartures y vienen aquí a contárnoslo de primera mano. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Pues la verdad que muy bien. Yo realmente vengo por las presentaciones. ¿A que sí, Sí, porque me encantan. Luego ya va decayendo. Pero... Yo vengo en coche y diciendo, a ver, ¿qué digo ya? Que no? Y es verdad que no se me ocurre más nada. Pero luego vengo aquí y siempre me inspires. Vaya, lo sé. Yo soy fuente de inspiración. Mira, siempre. Y es como una musa, ponse coloraína. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, muy Vale. bien. Antes por ahí ya maquinando cosas para viajar, Pues sí, ando maquinando, pero ¿sabes qué? Cuando andamos maquinando no nos gusta mucho contar a los cuatro vientos por si se gafa o algo. Sí. Sí, no sé por qué... Y es un poco supersticiosa a veces. No, de verdad que no soy nada supersticiosa, pero solo con esto. O igual es lo único que me importa. Bueno, claro. Y es verdad que, a ver, vosotros ya tenéis el culo pelado y sois gente de recursos. O sea que cuando vais por ahí podéis tener algún tipo de incidencia y soléis salir, pero también... casi todos los viajes os salen bien o muy bien. Nunca tuvisteis nada gordo por ahí. Bueno, por ejemplo, en Bahamas tuvimos el mayor huracán de la historia. Es maravilloso soltando cosas sin saber, El Irma, no sé qué año fue ya, el 17 o el 18 pudo ser. Fue tremendo aquello. Sí. Búscalo por internet. Vale. Sí. ¿Y estabais allí? Estábamos allí. Metidos en el hotel sin poder salir. Tapiaos. Claro. Sí. Tal cual. Bueno, eso mira, ya un día podemos hacer un programa de eso, porque fue... Si te vais buscando ya los fue una historieta. Los turistas más gordos, por si había que empezar a ir comiendo entre vosotros, alguna historia de esas. Pues más o menos. La cosa es que no quedábamos mucho porque... Dije, va a reírse del chiste. No. Los países repatriaron a sus ciudadanos. ¿Y el tuyo no? El mío no. El mío no. ¿Estaba ya el perro de aquella, el perro Sánchez? No. Más. ¿Cuánto? Igual sí, ¿eh? Sí. ¿Desde cuándo lleva? No sé. ¿O más? Igual sí. No. Sí, te hablo de ¿Cuánto? ¿2000 qué? 17 pudo ser. El 17. El 17 no estaba fue. Pedro Sánchez. ¿Sí? No. ¿Cuántos años lleva? No. Bueno, casi. Vale. Bueno, que me da igual. Era por hacer el chiste. Sí. Esto de tener internet en el estudio, cuidado. Ya no nos podemos tirar el moco en ninguna conversación, porque siempre va a haber alguien a comprobarlo. Pues es en el 18, creo, ¿no? ¿Ves? Estaba aquello ya... Claro. Que sí, que sí, no. Claro, y entonces fue no. Claro. Pues sí, aquello... Luego pero también, eso contámoslo un día. Sí, y luego... No sé si fue el año antes o el año después de esto que te digo, fuimos en Indonesia, nos tocaron terremotos y tsunamis. Así que, bueno... Pero aquí estamos, sí. Con un buen seguro. Esto sí, y es verdad. Esto y es verdad que siempre lo decimos. Y si entran en vuestra web tenéis un descuentín. Eso, nosotros siempre viajamos con Mondo. Eso. Y bueno, ahí te das cuenta que... Además, si yo seguro que vosotros usáis, ¿no? Oye, como... Ese seguro que yo Fernando uso... Alonso, que compra coches usados de segunda mano, que dices, no me lo creo. El que uso y el que yo pago eso, también, ¿eh? Eso, vale. Sí.
Lo usamos siempre que salimos de España, hasta por Europa también. Vale. Pues sí, que cositas pasan, pero bueno. Y con lo que nos vas a contar hoy, lle un destino susceptible de que pasen cosas también. Mira, y ahora que lo pienso, sí, porque vamos a hablar un poco de estaciones de esquí, Eso. que además estamos en la época de ello. Eso, ¿eh? Y no tenía pensado hablar de Francia, pero en una estación en Francia tuvimos que salir arrastrados por una moto de nieve por avalancha. Callao. Sí. O sea, pero... No arrastra, no, a ver, no en el suelo, sino que vino empezaron a cerrar toda la estación. Sí. Y entonces donde nosotros estábamos, claro, no sabíamos nada, entonces llegó una moto y íbamos con ella para salir de la estación rápido. Pero subisteis En los dos. con los esquís, ¿eh? Ah, ¿ibais con los Puestos. esquís? Sí. ¿Pero cuántos? ¿Ahí atados Dos. atrás? Ah, dos. Dos. Vale. Sí. O sea, iban llevando de 2 en 2 los que estaban arriba. Nosotros esquiando. Sí. Y la moto como de liebre. Vale. Pero eso, que todos los que estabais esquiando en ese momento iban subiendo motos para ir salvándoos. Sí, no sé exactamente, nosotros salimos así, otra gente, Y no depende de dónde estuvieses. Ya. En otros lados hay sitios que pueden llegar un autobús. ¿Y no mirabais para atrás por si venía? No mires atrás. Mira atrás de cobardes, no mires atrás. Pero bueno, para que veas que pasan cosas. Bueno, ya sí. 4 días también en una estación hubo un incendio y murieron calcinados unos... Sí, en unos Nochevieja, cuantos, ¿no? algo así, sí. No sé si fue en Alpes ahora mismo, Eso, no me acuerdo dónde fue, sí. De que tienen muchas floritures Sí. en el techo y tal, y aquello prendió como nada y... Sí, una ratonera, y sí. quedaron allí, En claro. un bar, sí. Uf. Por eso digo que, bueno, que pasen cosas. Sí, pasan cosas. Y una sí. rodilla en un ahí que se te va y tracatrá. Pasan cositas, como puedes ver. Muy bien. ¿Dónde nos lleves? A ver. Pues mira, hoy esquiar. queríamos hablar un poco de estaciones de esquí. Todos los años me prometes que me vas a llevar a esquiar y nunca me Ya, lleves. que lo no, yo sepas. te llevo. La cosa es que sal de la sidrería. Pero no, porque yo la única condición que te pongo y es que no lleves una cámara, ni que lo grabes. Y sé yo que Tú no te preocupes. al día siguiente esto está en todas las redes sociales. Hombre, es que yo el creo que puedo el prometer. fociconazo de Castañón. Igual te haces viral. Sí, seguramente, pero no para bien, quiere decir. Bueno, lo importante es que hablen de ti, ¿no? Bien o mal. Eso ya pasa en este programa. Ah, vale. Me lo podía imaginar, pero bueno. A ver, ¿dónde vamos? Bueno, pues oye, podemos empezar un poco por las de la cordillera, ¿no? Ya que les tenemos aquí. Vale. Quería dar así un repaso un poco de lo que tenemos en la península, en España, porque, bueno, hay veces que salimos fuera, pero tenemos unas estaciones bastante potentes por aquí. Sí, Sí, aunque bueno, los Alpes son los Alpes, pero bueno, ya. yo qué sé, para ir, por ejemplo, a veces al Pirineo francés, pues tienes aquí Sí. en nuestro Pirineo o incluso Sierra Nevada estaciones muy potentes. Pero Lo que bueno, pasa es que ya si vas hasta allí ya tirar un poco más, ¿no? bueno, a estaciones del Pirineo francés te pueden quedar algunas más cerca que algunas del Pirineo de aquí, Claro. según... Claro, ¿ves? Porque además por allí coges autopista y prácticamente la autopista va hasta que inicias el puerto. Claro, Aquí hay que dar alguna rotonda más. ya. ¿Y están menos masificadas o por el estilo? Nah, igual. Igual, ¿no? Vale. Sí. Pues- Al final, en cualquier estación de esquí, como vayas en temporada un poco alta o fin de semana, va a haber gente. Luego ya depende de cómo sean las condiciones de la estación, que tengan remontes muy ágiles, entonces claro, llevan a mucha gente, bueno, como ellos lo midan, por hora, ¿no? O lo que sea. Claro, hay estaciones que tienen las sillas de, no sé, de 1950, Como payares. que vale más ir caminando que en la silla, pero bueno, eso ya, Sí. pues eso, vamos a dejarlo ahí Ahora. también. Pues bueno, en la cordillera Cantábrica, que tenemos... Hay 6 estaciones. Igual, a ver, a que no te salen, ¿eh? No, a ver, yo conozco Fuentes de Invierno, San Isidro, Payares, Cheitariegos. Y te queda la Cántabra de Alto Campo Pero y, eso no cuenta como... y Manzaneda en Galicia. Tampoco cuenta. Ah, Vale, bueno, ¿ves? vale, pues Ese es entonces importante. nada. Vale. Bueno, pues de estas, yo que conozcamos Alto Campón, que la verdad que, bueno, está ahí en Cantabria y por cambiar un poco... A ver, son todas estaciones, no son muy grandes. De hecho, la más grande de todas estas es San Isidro con poco más de 30 kilómetros. Pero bueno, para pasar... Oye, El día. están aquí al lado. Claro. Ya solo con eso. Y Alto Campo no llega a 30, tiene unos 28 kilómetros. Y bueno, de vez en cuando también pues presta... ¿Y esa pertenece a Lugo? No, a Cantabria, Alto Campo. No, vale, no, la otra. dices. Manzaneda. Manzaneda.
Pues ahora mismo no sé exactamente. Bueno, será Lugo Ourense, ya. Sí. ¿Y tiene altitud ahí o qué? Sí. No, abre muy poco, ¿eh? Claro, era lo que Sí. te iba a decir, que mucha nieve por ahí. En total puede, creo, llegar hasta 15 kilómetros, pero no Ya. sé si eso lo habrá visto alguien. Y que ¿sabes? además, o sea, eso sabes tú mucho más que yo, pero cada año nieva menos en Asturias Bueno, y eso que este año y este año nevó. Este año está nevando muchísimo, pero hasta este año sí que los últimos... Claro. En Asturias y en todos los lados, porque llevábamos varias nocheviejas pasándolas en Pirineos y esquiando muy poco, ¿eh? Ujú. Y luego la sensación que me da es que sí, puede caer un día una nevada o 2-3 días, pero luego suben las temperaturas, Claro. se va mucha, entonces... Llueve algo y ya eso. se fastidió. Y es como cuando vamos a la playa los asturianos, que hay 23 grados, cae una tronada de verano, vamos al Chigre, volvemos a meternos un chapuzo y al final tienes que ir y venir, ¿no? Sí, No hay sí. para tarde continuo ni esperando que te toque el sábado guay con el día despejado, tienes que ir cuando cuadra y ya está. Efectivamente, y Vale. sobre todo aquí en la cordillera, porque Vale. bueno, tenemos lo que tenemos, con las condiciones que hay. Bueno, y- ya, pero yo lo que dice, estás a una hora de casa Claro. en casi todos los sitios. Y Efectivamente. aparte, como tan de oriente a occidente, pues todo el mundo más o menos puede ir. Sí. Vale. Y bueno, luego aquí tenemos Fuentes y Pajares. ¿A ti cuál es la que más te mola, asturiana? Yo si tengo que elegir, me quedo con Fuentes. Sí. ¿Por qué? Porque diría que hay menos gente, ¿Mm? o al menos yo siempre que fui veo menos aglomeración de gente. Sí que tiene como máximo, no llega ni a 9 kilómetros, pero sí que es verdad que cuando está abierta suele estar abierto todo, más o menos. Ujú. Entonces, aunque sea pequeña, pero lo tienes todo. Y tiene una pista bastante larga, de arriba a abajo, y tiene algo tiene inclinación. La verdad que a mí me gusta. Pajares le tengo cariño porque es como de toda la vida. Fue donde por primera vez también fui a esquiar y demás. Lo que pasa que, bueno, todo el mundo que le gusta la nieve sabrá que hay veces que funciona pichipicha. Sí. Sí. No. Yo he hecho mi pesa en el Hay tema. muchas veces que está cerrado por X motivos vale. o algunas sillas. Bueno, Vale. no sé. Sí, lo de supongo- mala gestión y poca inversión, eso ya algo que se denuncia habitualmente, vamos, sí. Pues que está en- poco cuidada. Yo entiendo la cantidad de gente que va hasta Sí, allí, sí, que va va muchísimo. mucha gente, Debe ser sí, la sí. que más, ese San Isidro, de más Sí. trasiego guay, ¿no? Sí, San Isidro es la que más, pero claro, también tiene más kilómetros y Claro. la verdad que funciona Y- bastante bien. Y nivel esquiar en plan pro como tú, ¿cuál eso, inclinación y esas cosas? Yo a mí me gusta la de Fuentes. Sí, vale, Sí, vale. me gusta la de Fuentes, sobre todo porque no hay tanta gente, que eso también influye muchísimo. Ya. Sobre todo si tienes que ir de fin de semana, porque por semana hay que trabajar, Ya, pues es que es complicado. claro. Al final- Y en plan muñón como yo, fácil, que quieres ir allí a pegarte un par de costalazos, La que sea. cualquier del estrés, ¿no? Sí, Vale. sí, la que sea, la Vale, verdad. vale. Y luego, una estación que nos gusta muchísimo también, vamos a cambiar de lugar, Sí. la de Sierra Nevada. Bueno, ya, claro. Sierra Nevada, que creo que tiene 110 kilómetros o algo así, Ajá. y para el que le gusta hacer viajes de esquí, montan muy buena fiesta en Nochevieja en Sierra ¿Ah, sí? Nevada. Sí. Ajá. Además, lo bueno de Sierra Nevada es que en la propia estación, a pie de pista, hay mucho pueblo. Eso muchas veces no pasa. Muchas veces donde hay la estación hay a lo mejor un par de bloques de apartamentos y poco más. Sí, claro. Aquí no, aquí hay muchos hoteles, muchos edificios, apartamentos, entonces hay Que- mucho ambiente. Claro. Aparques allí y vas caminando a todo. ¿No? Vale. Y que es muy prestoso terminar de esquiar y que haya bares, que, ¿sabes? No tener que coger el coche y, yo qué sé, bajar a Granada, en Claro. este caso, o a donde fuera. Que hay allí mucho para hacer vida. De día, de noche, a nosotros nos encanta. Lo que pasa es que, bueno, queda un poco lejos. Ya. Que para ir a lo Porque mejor ahora 4 días o 5... Soy yo, o bueno, esto supongo que sería algo como muy de moda en los Alpes, pero está muy de moda el rollo de los after Ay, sí, sí. en las estaciones de esquí. Cada vez más. Que igual lleven toda la vida, no lo sé. A ver, Pero... la palabra presquí, Sí. que es como se llama esto un poco de la fiesta post, siempre existió.
¿A que se llama pre algo que lle post? Après-ski, sí. Joder, sois raros. Siempre, Llepa queremos, ¿eh? siempre existió esto tú vas a una estación de esquí y es muy raro encontrar mal rollo. Sí. Allí siempre hay buen rollo. No sé si es porque al final estás haciendo algo que te gusta, sobre todo en estaciones grandes hay mucha gente que está allí de vacaciones, entonces cuando estás de vacaciones sueles tener buen humor. Claro. Entonces no suele haber problemas y entonces la gente está a disfrutar. Vale. Y se montan esas fiestas. Nosotros en los Alpes, que pasamos allí la Nochevieja hace 2 o 3 años, estuvimos en unos bares que se llama La Folie Douce. O sea, casi Hay la Folie folicia. Douce en varias estaciones. La folicia Y francesa. o sea, es tremendo Sí. aquello, ¿eh? Sí, sí, sí. Es todo música en directo, pero de esto de desfase, música a lo mejor electrónica, Sí. pero a la vez uno tocando el saxofón, Ajá. todo el mundo disfrutando, champán volando. Cuando digo volando es porque Literal. hacen ponen como como la silla donde monta el esquiador, pues una silla para el champán y entonces va por encima de tus Calla, cabezas. ¿en serio? Sí, sí, sí. Te pasa gente por encima en parapente, Calla. también con esquís, ¿eh? Ah. O sea, es... Y hay un fiestón tremendo y todo el mundo se lo está pasando bien. Ya. Y es muy guay. Pero ahí Eso todo- sí, luego, claro, hay que tener cuidado porque luego hay que marchar esquiando. Y bueno, allí ves, la gente pone los esquís que no son suyos. Hay mucha gente que baja arrastrando. Es tremendo, tremendo. Vale, Pero vale. es que hay un buen rollo. Y ahora está un poco llegando aquí desde, no sé decirte desde cuándo, pero desde hará por lo menos 3 años, igual más. Bueno, fue el COVID, no sé. Por ejemplo, en La Raya, Sí. los sábados. En la raya, sí, sí. Fuimos una vez allí fartuja la para allá y Braña. flipamos el movidón que había. Sí, 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 sí. Estuvimos ahí tomando el vermú, Javi y yo. Tía Sidra no sabían lo que era eso. Pero bueno, la peña tomando cacharros ahí como si no hubiera mañana Y antes que de conste, comer. a precios populares. Yo ya fui un par de veces y tiene unos precios muy buenos. Vale. Sí, 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 está súper, súper de moda. Vale, más sitios, venga. Más sitios, pues Bueno, vamos... Sierra Nevada muy top, ¿no? Muy top, muy top. Vale. Lo único que es una habitación, madre mía. Una estación muy abierta. Al final, Sierra Nevada es una montaña. No es como aquí, que es una cordillera. Es una montaña. Entonces, no está abierta. No tiene más montañas que la abriguen, ¿no? Vamos a decir. Es muy ventosa. Vale. Tiene ciertos inconvenientes. Ujú. Pero se está allí Pero de guay. lujo. Sí, sí. Vale. Luego de Pirineos, por ejemplo, ¿qué conocemos? Vaqueira Beret. Ujú. La famosísima, ¿no? Si tuviese que decir una estación de las que yo conozco en España, me quedaría con esa. Ujú. Muy top. Tiene... No llega a los 200 kilómetros, pero andará por 170 o 180. Además es que la tienen cuidada... Bueno, claro, y un motor turístico claro. del Perres aquello. Claro, claro, claro. Ya. También es verdad, por ejemplo, para quedarse ahí a pie de pista, puede que sea de las que yo conozco la más cara Ujú. aquí en De Europa en incluso, España. o de No, España, No, vale. no, España. Pero está... Al que le gusta esquiar, al que va por esquiar, Vaqueira tiene que ir alguna vez porque... Ujú. Es que además eso, es cómo tratan la nieve, cómo está todo. Da igual que caigan 2 metros, que al día siguiente lo normal es que puedas esquiar. Ujú. ¿Sabes? En otros sitios cae nieve y luego hay que esperar 3 semanas a que lo condicionen. Bueno, cosas. Ya, que claro, yo no me sé todo ese proceso Claro. de tiene que pasar una máquina o algo, ¿no? No Claro, sé hay que cómo va eso. efectivamente, no es que nevó y ya la puedes ponerte a esquiar, no. Tienen que poner esa nieve, yo qué sé, incluso la desplazan para unos sitios, para otra. Bueno, hay que trabajarla Ajá, y querer trabajarla. ya. Entonces, bueno, pues, ¿Ves? pues Yo- eso. No les pillo porque como no estoy de ello, pues entiendo que estás criticando a algunas de aquí y entiendo que estarás criticando a Payares seguramente, pero no estoy muy puesto en el tema. Pero vale. Yo eso no lo dije ni salió de mi boca. Que sí, que ya lo sé, pero yo por lo que sé de amigos que van a esquiar y esas cosas que me están rebordando por el mismo sentido que tú. Eso entiendo que estas movidas que son público-privadas o públicas y dan una concesión a una empresa X años
para que lo exploten. Bueno, que yo sepa que yo creo que aquí lo pagamos todos. Vale, y es que no lo sé. Porque Fuentes de Invierno y parte asturiana, parte No, leonesa, asturiana. ¿no? Ah, solo asturiana. Sí. Ah. Luego hay también ahí, todo el mundo Pero está no andaban un deseando... poco a la gresca. No, bueno, eso ya lo que ellos tengan, pero todo el mundo está deseando que las unan, Fuentes de Invierno con San Isidro. Ajá. Que además tú estás en Fuentes y estás viendo San Isidro ahí, que en todo cerebro humano es, si es poner una percha. Ya. Pero bueno, yo qué sé, tendrá sus cositas. Yo- Pero ya quedaría una estación Chula, muy claro. chula Ya, aquí en curiosa el en norte. tamaño. Ya, Sí, ya. que luego eso al final te trae mucho dinero. Claro. Sí, que una inversión curiosa, pero que luego No lo vas a dudo, acabar seguro que será una inversión Pero que vas a acabar amortizando, claro. de tela, pero... Pero igual será... Pero claro, al ser luego también dos comunidades, Claro. bueno, pues y movidas. y estar algo protegido también por temas de... o no. Igual entra dentro de algún parque, eso. Donde ves que por el lado que se podrían unir, no creo, porque No. es como algo que queda ahí justo en la mitad de las dos. Bueno, indagaremos sobre ellos, pero yo te votaría de consellera, que lo sepas. Pues Este país iría mucho mejor, ¿eh? Pues te digo yo que sí. Pues te digo yo que sí. Te aseguro que sí. Que tiemble Cepi en la pola, ¿eh? Bueno, venga, vamos a ir acabando. Sí, vamos a ir acabando. Bueno, eso Pirineo catalán. Venga, Vale. vamos a repasar un poco el aragonés así rápido. Una mítica muy familiar, Astún Candanchú. Parece que a lo mejor incluso al que no esquía le puede sonar de algo. Raro, sí, pero suena, sí. Sí, está muy cerca de Jaca Ujú. y es también una de las estaciones que yo creo que fue la primera estación después de aquí en Asturias a la que fui. No es muy grande, pero es muy apañada y sobre todo eso, a lo mejor si quieres ir en familia para empezar, pues está muy bien. Y luego tienes Jaca cerca, que hay un ambientazo Claro, me vale. fenomenal. Vale. Está también en el Pirineo aragonés Formigal, Ujú. otra de mis preferidas. famosa. Este año las campanadas fueron ahí, Ah, es verdad, sí. las de Telecinco. Sí, es verdad. Y ¿Y no tabes? No estaban. Vale. Estuvimos justo el año anterior. Y hay un bar que es desde donde la hicieron, que se llama el Mar Chica, que hay una fiesta muy, muy, muy guapa. La verdad que está, Y que está yo genial. estoy imaginándome que tú entres, yo qué sé, en el Marchica y ya te conocen por nombre y ya de la que te Y dan tienen mi saludando, vaso y todo. te van poniendo, efectivamente, una Claro, cerveza. Claro, porque no hay sidra, ¿eh? Pero es que está genial. ¿Tú sabes lo que es poder ir a pasarlo bien vestido de esquiar, Claro, caliente? que no te tengas que poner curioso, Eso, nada. Ni que nadie te repone y vas así Nada. o asá. Efectivamente. Claro. Y tropieces, cáete un poco que te tire un poco Jägermeister, no pasa No nada. pasa nada. Invítate Claro, a otro. con esta claro, traza claro. que llevo, ¿sabes? Es genial, es genial. Tienes que prestar al día siguiente poner el mono otra vez de vuelta y que te vaya goliendo a todo lo que te fue cayendo por ahí, ¿eh? Bueno, pero esos son daños colaterales, ¿sabes? Oye, la vida es riesgo y esto es uno que hay que asumir. Vale. ¿Nos queda alguna? Bueno, a ver, están las del sistema ibérico, pero bueno, Valdezcará y todo eso que no conozco ninguna, son así estaciones también pequeñitas, mucho más pequeñas que las que tenemos aquí en la cordillera. Sistema Central, Valdesquí, la Sierra de Béjar, bueno, un poco lo mismo. Claro, teniendo aquí, pues para algo pequeño me quedo con lo de casa. Claro. Y ya si te desplazas, pues te desplazas más A bien lo al grande, Pirineo, claro. Sierra Nevada, o ya haces un viaje pues a Alpes o a donde toque. ¿Diste mucho este invierno? Pues la verdad que no. Vale. Uno con más nieve, pero bueno, por O tres causas. sí, por otras causas no podemos ir mucho, pero bueno, algo tocamos, ¿eh? Muy bien. ¿Y las rodillas bien? Pues bien, de momento. Y que Mira, yo tengo una rodilla operada 2 veces. yo cada vez que conozco a uno que va, esgoncia algo. Yo en la nieve hasta ahora creo que no esgonciamos nada, pero... Bueno, también llegué vosotros, sois muy pros. Bueno, pero eso da igual, ¿eh? Sí. Eso...
Sí, porque al final una caída la puede tener cualquiera. O que se te cruce un Cualquier mongol como cosa. yo, ¿no? Que está donde no tiene que estar, que podría pasar también. Muchas caídas son eso, porque a lo mejor te cruzas con alguien o tal, pero bueno, también todo el mundo tuvo que aprender, ¿eh? Ya. Yo ante eso casi a veces me da más miedo el que baja a pecho descubierto pensando que la pista es suya, Ya. que el que está aprendiendo, que por ahí todos pasamos. Vale. Bueno, pues nada, si queréis saber mucho más del mundo del esquí, entráis en animalesviajeros.es y ahí tenéis una montonera de recomendaciones y de sitios y aparte lo que os decía al principio, con un buen seguro que igual lo acabáis agradeciendo. Natalia, muchas gracias. Un abrazo. Venga, chao. Chao.